Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:45 en la mañana en nuestro ejercicio de la diversidad y de la pluralidad de voces. Dejamos de lado el campo Sacha y vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo al doctor Gustavo Yalroben, ex ministro de Gobierno, ex presidente del Consejo de la Judicatura y también analista político. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, saludos a la distancia, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo estás? Un gusto verte, aunque sea de manera virtual. Y saludos a Andrea también. Gracias, doctor, por la gentileza. A ver, ayer el presidente de la República, en una exposición de poco más de media hora ante un medio de comunicación en la provincia de Los Ríos, aseguró que en las próximas semanas se va a concretar una cooperación internacional, sin precisar detalles, para el combate al crimen organizado. Esto ha sido materia de debate en los últimos días, al punto que hubo una presión a la Asamblea Nacional para que emita un pronunciamiento que claramente no necesitaba el presidente desde el punto de vista jurídico. Se entiende que buscaban un pronunciamiento político por parte de la Asamblea para hacer esta suerte de conversaciones con otros países. Pero mi pregunta es, ¿se requiere realmente una cooperación internacional para apoyar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional? ¿Cómo le ve usted, doctor Gustavo Yalc? Fabricio, el tema de la cooperación internacional en materia de seguridad es importante, es necesaria. No es el único tema que debe ser abordado en un tema de seguridad si lo abordamos al tema de seguridad como debe ser, es decir, de una manera integral. Además, la cooperación internacional está previsto en una serie de tratados, de los cuales el Ecuador es parte, tratados multilaterales y también acuerdos bilaterales, y que deben tener una agenda y un contenido muy específico a la luz de las normas constitucionales de cada país que se alía para cooperar en una acción contra la inseguridad. Evidentemente, el crimen organizado no respeta fronteras y los estados tienen que cooperar entre sí para que sus fronteras no sean un obstáculo para luchar contra las organizaciones criminales. Esto es evidente y es la lógica. Ahora bien, como lo está haciendo el gobierno, es una manera irresponsable de plantear el problema. Mira, hay una definición de populismo penal que me gustaría compartirla, que el populismo al final del día acaba siendo dar respuestas simples e inútiles a problemas complejos. Y eso es lo que hace finalmente el gobierno, y sin precisar bien qué es lo que quiere hacer con la cooperación internacional, por un lado, con esas afirmaciones a la entrevista que tú haces referencia hace un instante, y por otro lado diciendo, hay inseguridad, bueno, traeremos una base extranjera. Es decir, ese es el populismo penal, soluciones simples e inútiles a problemas complejos que deben ser abordados de manera integral. Ecuador forma parte de convenciones multilaterales como la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, de la Declaración de Palermo, etcétera, una serie de declaraciones y de acuerdos internacionales. Hay que ponerlos en marcha como se hacía en su momento. Disculpa que haga esta referencia porque los ejemplos lo que ilustran bien. Queremos cooperación internacional, perfecto. ¿Por qué no volvemos a ser parte del programa de Naciones Unidas de monitoreo e erradicación de cultivos ilícitos y erradicación de laboratorios, como se hacía en su momento, y el Ecuador fue declarado por Naciones Unidas libre de cultivos ilícitos, y se hacían regulares desmantelamientos de laboratorios en el territorio para evitar que nuestro territorio sea usado por las mafias, ¿no? Esto se dejó de hacer, y esa declaratoria de Ecuador en su momento por parte de Naciones Unidas ha quedado en el pasado. ¿Hay que hacer cooperación internacional, Fabricio? Por supuesto, pero hay que hacerlo con seriedad y con un contenido. Para que la cooperación internacional funcione, primero es necesario tener un plan nacional, donde esté claramente definido cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos, los cronogramas, los presupuestos, tener muy claramente establecidos los mecanismos de prevención, por un lado, de lucha contra la impunidad, la institucionalidad suficiente, el desarrollo humano, la lucha contra la criminalidad con los recursos de inteligencia antidelincuencial prospectiva pertinente, y con un plan claro. Cuando tú sabes qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer, entonces la cooperación internacional puede acompañar ese proceso. Nada de eso tenemos, doctor Yalc, más allá de que el gobierno insiste en que existe el Plan Fénix, que se ha venido aplicando el Plan Fénix. Estos elementos que usted señala, ¿no los ve? ¿No existen? No los tenemos, Fabricio. Un plan serio es un plan que tiene un diagnóstico, líneas de base, cronogramas,
objetivos, indicadores y un sistema de monitoreo pertinente para ver si se están cumpliendo las metas. Nada de esto tenemos. No hay un sistema de inteligencia, pero mira, ya ni siquiera es un tema de mirar a la ex ministra de Palencia del Interior en la Asamblea mostrando unos papeles que dice que son secretos. No, ya ni siquiera se trata de eso. Mira, la propia Corte Constitucional, que como usted sabe, debe pronunciarse sobre los estados de excepción que han sido reiterados e inútiles en nuestro país, que solo han provocado una especie de efecto globo de desplazamiento del delito territorial y espacialmente por apenas unos días o unas semanas y vuelve la criminalidad. Ya no se trata ni siquiera de hacer esta referencia a este mostrar papeles secretos. No, ya la propia Corte Constitucional, cuando se ha pronunciado sobre los estados de excepción, primero en este último caso ya ha dicho con toda claridad que no le da paso al estado de excepción, por ejemplo, dentro de los centros de rehabilitación penitenciaria, que no ha justificado correctamente y da paso a otros lugares. Pero le va diciendo que no está justificado que estemos en un conflicto armado interno y también le pide que en el plazo de 20 días improrrogables le dé claridad y fundamentadamente cuál es la estrategia, cuál es el plan que tiene. Le está diciendo en una sentencia, en un dictamen de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, le está diciendo: ustedes no tienen ningún plan, me piden constantemente que les legitime estados de excepción sin que esto se enmarque dentro de una verdadera estrategia. No existe ese plan de seguridad en un tema tan necesario, en un tema tan serio, en algo que le afecta todos los días a los ciudadanos. Volviendo un poco también a lo que ha ocurrido en los últimos meses con esta polémica que hubo en la Asamblea Nacional de si declarar o no esta resolución, una de las cosas que se realizó, y específicamente el 19 de febrero pasado, es que el presidente dijo que se le había encargado a la canciller reunirse con o hacer acercamientos diplomáticos para que se permita que fuerzas especiales de seguridad extranjeras ingresen al Ecuador. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, esto no tiene ningún fundamento jurídico para que así sea. Hay un pedido del presidente de la República de hacer una reforma al artículo 5 de la Constitución ecuatoriana. De acuerdo a la Corte Constitucional, esa propuesta de reforma debe pasar por los mecanismos previstos en la Constitución de la reforma parcial de la Constitución. Esto es 2 debates en la Asamblea Nacional y posteriormente a esos debates, si es que es aprobada esa reforma, el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse por referéndum. Entonces todavía hay un proceso para discutir algo que definitivamente, insisto, se enmarca dentro del populismo penal, es decir, respuestas simples e inútiles a problemas complejos. Eso tiene un proceso largo. Así que esto de decir que hay un marco jurídico para que el Ecuador reciba tropas extranjeras en su territorio, de cualquier manera que esto sea, no existe. Fíjese que la propia Corte Constitucional, cuando en su momento se pronunció a través de un dictamen para establecer si debía o no debía pasar por la Asamblea Nacional los acuerdos sobre el Estatuto de la Fuerza entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Ecuador, en el gobierno de Lazo, la Corte dio un dictamen en el cual dice: estos acuerdos del Estatuto de la Fuerza no requieren que pasen por la Asamblea Nacional. Podríamos discutir si estamos de acuerdo o no con ese dictamen, pero así se establece. Pero en su contenido, muy claramente la Corte Constitucional dice que no es necesario que pase esos acuerdos de Estatuto de la Fuerza por la Asamblea Nacional, porque son acuerdos en los cuales no se autorizan actividades de defensa mutua o de reciprocidad en acciones militares. Entonces, como no hay estas acciones militares en el territorio ecuatoriano, no es necesario que pase por la Asamblea Nacional ese tipo de acuerdos. Perdón que le interrumpa, doctor. Entonces, doctor, perdón que le interrumpa, porque esta parte es importante. Entonces, ese estatuto que se acordó en el gobierno del presidente Lazo y que fue ratificado en el gobierno del presidente Noboa, que fue avalado por la Corte Constitucional y que no necesitó el aval de la Asamblea Nacional. Ese estatuto no es el instrumento que va a permitir eventualmente la presencia de policías o militares extranjeros en territorio ecuatoriano, en este caso estadounidenses en territorio ecuatoriano. No, Fabricio, de ninguna manera podría. No se puede. De ninguna manera. Tendría que hablarse de otro tratado internacional en el cual tendría que pronunciarse la Corte Constitucional y determinar si es que eso constituye una alianza militar. Entonces tendría que pronunciarse la Asamblea Nacional de acuerdo a las normas constitucionales. Decir
que el acuerdo sobre estatuto de la fuerza da un marco jurídico para una intervención de tropas en nuestro territorio, no tiene ningún sentido jurídico. Adicionalmente, Fabricio, porque ese estatuto de la fuerza está relacionado con acciones en el mar, en acciones marítimas, de intervención marítima, no territorial. Así que si están pensando en algún tipo de otras acciones que le pondrían, yo creo, al Ecuador en una situación muy parecida a de ciertos países como Mali o Sudán, en las que, producto de declararse absolutamente incompetentes o sin posibilidad de resolver sus problemas de violencia interna, tienen que pedirle a otro Estado bajo la figura de intervención por invitación para que intervengan en sus problemas internos que son incapaces de resolver. Entonces también la lógica del gobierno es un poco declararse incompetente para resolver los problemas y decir que vengan otros a resolver lo que ellos se han declarado incompetentes para resolver. Pero adicionalmente, si se debe trabajar con cooperación internacional, hay que hacerlo, por supuesto, hay que cooperar de manera como se ha hecho en su momento con el gobierno francés, con el mismo gobierno norteamericano, con la Unión Europea. En su momento, Fabricio, trabajamos muy bien con la cooperación francesa, por ejemplo, con la policía francesa para fortalecer la policía comunitaria, para establecer mecanismos de inteligencia y desarticulación de bandas en los barrios del país, con unas estrategias que tenían mucho éxito en Francia, que se ecuatorianizaron y tuvieron mucho éxito fortaleciendo la policía comunitaria. Eso sirve al día a día de los ecuatorianos. Pero jurídicamente tendrían que pensar en otro tratado internacional que se pronuncia la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Quisiera volver un poco también a este pronunciamiento que tuvo la Corte Constitucional respecto del estado de excepción, en donde se descarta, digamos, este conflicto armado interno. ¿Qué significa, qué implica para el Ecuador esta declaración de la Corte Constitucional? Es decir, ya no podríamos declarar al Ecuador en conflicto armado interno, ya no estaríamos entonces en la posibilidad, o el gobierno ya no estaría en la posibilidad de haberlo declarado al conflicto armado interno en el país. La Corte le está diciendo que justifique aquello, que no tiene elementos para que así sea, y que estos estados de excepción que se están dando en el marco de ese decreto establecido por el presidente de la República, la Corte los está limitando. Y le está diciendo, debemos salir al estado constitucional ordinario. Esas son las palabras que usa la Corte. Y para salir al estado constitucional ordinario y de estos estados de excepción que limitan derechos y que se ven absolutamente inefectivos frente a la lucha contra la criminalidad, porque hemos tenido el mes de febrero, el mes de enero más violento de la historia y el mes de febrero en las mismas características, porque las extorsiones han subido casi en un 900%, es decir, si teníamos más o menos 1.200 extorsiones, denuncias de extorsiones o vacunas al año, hoy tenemos 1.200 al mes, es decir, el incremento es realmente exponencial. Y la Corte le está diciendo, todos estos pedidos de estados de excepción no están resolviendo el problema, así que la misma Corte, fíjate lo que hace la Corte, le dice que hay que crear, y crea la Corte, una comisión interinstitucional que debe reunirse al menos cada 2 meses, y adivinen dónde debe reunirse la Corte, debe reunirse esta comisión, en la propia Corte Constitucional, en la sede de la Corte debe reunirse. ¿Quiénes están integrados por esta comisión que crea la Corte? El presidente de la República, la fiscal general, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones que deben reunirse al menos una vez cada 2 meses en la sede de la Corte Constitucional para determinar cuál es el plan que se está ejecutando de seguridad, qué están haciendo de manera coordinada las diferentes instituciones. ¿Para qué dice la Corte? Para volver al Estado constitucional ordinario y ver qué están haciendo para resolver los problemas de seguridad. Le está diciendo, como ustedes no gobiernan, como ustedes no tienen una política anticriminal ni tienen ningún plan Fénix, entonces la Corte se ha convertido en la institución que está definiendo la metodología para trabajar la inseguridad ciudadana. Cosa que en mi opinión la Corte tiene razón. La Corte, solo acabo de decir, Fabricio, la Corte tiene razón. Que la Corte no se ha extralimitado con esta decisión, con este dictamen que dispone la creación de esta comisión. Sí, Fabricio, justamente a eso iba, tu pregunta es muy pertinente. Justamente, yo creo que la Corte tiene razón en el fondo, está diciendo aquí no hay un plan y deberían hacer una política pública, una comisión interinstitucional, pero la Corte se ha extralimitado, sin duda.
Ahí la Corte se ha convertido en lo que en ciencia política se denomina el gobierno de los jueces. Es decir, cuando las Cortes constitucionales rebasan sus atribuciones y entran en la política pública. La Corte Constitucional debe pronunciarse jurídicamente sobre la constitucionalidad de los actos, de las leyes, de la normatividad. Pero entrar a hacer política pública no está en la competencia de una Corte Constitucional, más allá de que en el fondo tenga razón en decir, casi desesperadamente, posiblemente, aquí me están pidiendo estados de excepción constantemente que no dan resultados, y aquí para salir al estado constitucional ordinario necesitamos una comisión interinstitucional que haga realmente política pública, pero eso le corresponde al Ejecutivo, son competencias del Ejecutivo. Mira que en su momento, cuando se fortalecían las Cortes Constitucionales en Europa, hay una frase de François Mitterrand, presidente de Francia, que decía muy bien que se fortalezcan los consejos constitucionales, que el Consejo Constitucional francés se desarrolle, pero cuidado, se convierte en gobierno de jueces, es decir, metiéndose en la política pública. En Europa esto no ha pasado, pero aquí nuestra Corte está derrapando en eso, en convertirse ella, reemplazando lo que el Ejecutivo debe hacer, en dictaminar cuál es la política pública, y eso le corresponde al Ejecutivo hacer. Lo que pasa, claro, es que el Ejecutivo no está haciendo política pública sobre seguridad ciudadana. ¿Qué significa volver a este estado constitucional ordinario? ¿Significa tal vez que ya tenemos, digamos, las herramientas y que no es preciso declarar el estado de excepción como lo hemos tenido en el año? ¿O qué específicamente implica volver a este estado constitucional ordinario? Justamente implica que no estemos en constantes estados de excepción, porque justamente de su propia definición, estado de excepción es una situación jurídica excepcional en la cual, en una situación crítica, se suspenden ciertos derechos para ser efectivos en justamente tratar de volver a un estado en el que no haga falta suspenderle los derechos a la gente, sino que bajo las mismas normas constitucionales se pueda hacer efectivo. ¿Qué quiere decir volver al estado constitucional ordinario? Es que el Estado sea eficiente en su lucha contra el crimen dentro de las normas constitucionales ordinarias, sin la suspensión de derechos que implica un estado de excepción. Y para hacer eso, la Corte lo que le está diciendo es, deme el plan que tiene para evaluarlo y haga una comisión interinstitucional para generar, ¿qué? Política de Estado. Y eso es correcto desde el punto de vista conceptual, porque la lucha contra la inseguridad evidentemente requiere no solamente una acción gubernamental, sino una política de Estado. Generar ese espacio interinstitucional es muy necesario. En su momento dio resultado. Recordemos que existía la Mesa de Justicia, en la cual justamente estaba integrada de la manera como la Corte Constitucional está diciendo al gobierno que debe integrarse una acción coordinada. Recordemos que mensualmente se reunía la Mesa de Justicia hasta el año 2018 y fue clave para que el Ecuador reduzca realmente sus niveles de violencia de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017. Hoy estamos en 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero una de las estrategias justamente importantes para esa reducción de 18 a 5 homicidios al año 2017-18 fueron esas constantes reuniones interinstitucionales en el que estaba el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, cuando había y lo eliminaron, en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, que faltaría en esa comisión que crea la Corte Constitucional, debe estar la Defensoría Pública también, y la Asamblea Nacional, para justamente evaluar planes comunes de seguridad ciudadana, tener un solo plan de trabajo, que es justo lo que la Corte Constitucional está diciendo al gobierno actual que debe hacer. Y respecto, digamos, de estas otras actividades, ¿cómo se podría, digo esto, a ver, el gobierno ha justificado los estados de excepción con el tema, por ejemplo, de sacar los militares a la calle, de ayudar a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. Además de eso, también ha defendido esta inviolabilidad de domicilio que trae todo consigo, ¿verdad?, el estado de excepción. ¿Cómo hacerlo sin un estado de excepción? Cuando sea necesario y justificadamente, por supuesto, los estados de excepción son una herramienta, pero no son una estrategia, son una táctica específica dentro de una estrategia, dentro de un plan específico que sobre la base de una correcta inteligencia antidelincuencial, preventiva y prospectiva, generas unas operaciones específicas y unas acciones militares o policiales, claro, y ahí puede ser necesario la suspensión de derechos, los estados de excepción, para operar con una acción muy específica, quirúrgica, específica para desmontar a las bandas, para restablecer el orden en un lugar donde se haya desbordado la violencia, producto también de las previas ineficiencias del Estado frente a no haber prevenido. Por supuesto, el estado de excepción es una herramienta, pero no puede ser la estrategia.
es justamente lo que le está diciendo la Corte Constitucional. Constantes estados de excepción no debidamente fundamentados es de donde debemos salir para llegar a tener realmente una política pública real y una planificación real. Y ahí, una vez más, la cooperación internacional es muy necesaria. Y esto sí quisiera agregar, Andrea, que viene a mi mente, es el tema de que dentro de esa cooperación internacional deben estar también establecidas el volver a tener instancias de integración regional que permitan tener acciones conjuntas con las dificultades específicas y los fenómenos delincuenciales concretos que tiene la región. Es decir, aquí se vuelve muy necesario volver a tener UNASUR y tener lo que se tenía dentro de UNASUR, una política de seguridad regional y de lucha conjunta contra el crimen y de intercambio de información y de cooperación judicial que permite tener mejor controladas las fronteras. De ahí tener, por ejemplo, nuevamente activados los programas de Conbifrón en frontera norte, los programas de lucha conjunta contra el tráfico de armas en frontera sur. Las armas entran por el sur, la droga entra por el norte. Esas acciones, por supuesto que son muy necesarias a nivel de la cooperación internacional y concretarlas muy bien con institucionalidad supranacional, como por ejemplo UNASUR. Doctor, solamente para cerrar, le pido no más de 1 minuto y medio en honor al tiempo. De todo esto que nos ha señalado, una pata importantísima es el manejo de la administración de justicia. Una administración de justicia hoy golpeada con casos como Metástasis, Purga, Plaga. La sentencia de la semana anterior del caso Purga, por ejemplo, habla de una suerte de colusión entre actores políticos con jueces y actos de corrupción. ¿Qué hacer ahí en la parte de la justicia, doctor? Con eso cierro. Fabricio, hay que mirar para justamente dar respuestas a estos problemas críticos, hay que ver las causas y los responsables. Mira lo que hicieron. Alteraron el sistema disciplinario dentro de la función judicial, por un lado. Y debemos tener claro que la última evaluación de desempeño que se hizo a jueces y fiscales fue en el año 2017, la hicimos nosotros. Yo estoy fuera del Consejo de la Judicatura más tiempo que el que estuve dentro del Consejo de la Judicatura. Pero mira los problemas que se produjeron después tan graves, ¿no? La justicia se convierte en un instrumento de persecución política, se distrae su función real que es tutela judicial efectiva. Hoy los ciudadanos, para ir a la función judicial y tener, por ejemplo, una audiencia de alimentos, las madres para tener alimentos para sus hijos tienen que esperar nuevamente 12, 18 meses para una audiencia. Nosotros recibimos el sistema así y dejamos un sistema donde en 12 días tenías una audiencia para fijación de alimentos, donde las audiencias no fallaban, donde tenías un sistema de delitos, de juzgamiento de delitos flagrantes, ágil, rápido, que se convirtió en modelo para América Latina, y tenías un sistema riguroso de evaluación de desempeño y atendías las quejas ciudadanas. Como se dejaron de atender las quejas ciudadanas bajo el sistema disciplinario, como no se hace evaluación de desempeño, como no se le da a los buenos jueces y fiscales la protección debida para que luchen contra el crimen, como no hay atención a esas denuncias ciudadanas, tienes estos casos que se han producido lamentablemente. Soluciones, las que establece la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial. Hay que darle todos los recursos suficientes a la función judicial, que también se ha dejado de darle, y esto es muy importante, retomar los sistemas de control interno, de transparencia, de rendición de cuentas, de atención a las quejas ciudadanas, y tener de esta manera un sistema de justicia que funcione adecuada y correctamente dentro de las competencias que tiene el Consejo de la Judicatura, pero por supuesto también se requieren muchos recursos que se ha perdido dentro de la función judicial, y por supuesto que esto es clave para que no se diluyan las acciones policiales de desmantelamiento de bandas en inadecuadas decisiones judiciales. Las soluciones están ahí, pero lo que pasa es que se las dejaron de aplicar. Correcto, doctor Gustavo Yal. Gracias por el tiempo y por esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Un gusto, Fabricio. Gracias. Gracias, Andrea. Buen día. Gracias a Gustavo Yal Robben, exministro de Estado, expresidente de la Judicatura, haciendo una valoración del momento que vive el país en materia de seguridad y, por supuesto, estos anuncios generados por el Estado ecuatoriano en torno a este tema y la posibilidad de, decía ayer el presidente, en 3 semanas contar con cooperación internacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.